Vamos a recibir ahora a Sofía Roisarena, de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe. Va a presentar 2 libros. Uno se titula Empresarias Rurales, Política y Administración de un Establecimiento Ganadero en el Sur Cordobés, 1921-1966, y el otro se titula Litigar la Tierra, Mujeres, Desposesión y Capacidad Jurídica en el Orden Liberal Temprano. Recibimos entonces a Sofía Roisarena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, estábamos terminando de definir algunas cuestiones respecto a la presentación, que no sé si será posible, pero no hay problema. Muchas gracias también por la presentación que hiciste. Es mi segunda participación en este tipo de congresos, sobre todo de la asociación. Habíamos estado el año pasado en Canals, en la provincia de Córdoba, y ahora vengo con una investigación. En realidad voy a hacer lo siguiente, tal como anticipó también acá el compañero. En realidad voy a estar presentando un libro que publiqué hace muy poquito en el marco de una investigación que también estoy desarrollando dentro de lo que es mi doctorado. Bueno, el libro se titula Empresarias Rurales y en realidad es un trabajo y una investigación que vengo desarrollando ya hace algunos años sobre un establecimiento ganadero que se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de una estancia que se encontraba en lo que era el departamento Unión, actual departamento Roque Sáenz Peña, y desde hace ya algunos años viene transitando su 8ª generación, es decir, es una empresa ganadera que sigue estando en vigencia en la actualidad, pero uno de los motivos que a mí me llevó a interesarme por dicho objeto de estudio es que durante 3 generaciones esa estancia estuvo administrada enteramente por mujeres. Estamos hablando de un periodo que parte desde 1910 hasta 1966. Esa estancia se denomina Estancia Tuyutí e inicialmente, cuando yo por ahí empecé a involucrarme con la temática, me acerqué más desde el lado de la historia social. Sin embargo, cuando yo por ahí indagaba acerca del rol de estas mujeres que habían administrado durante tantos años el establecimiento, estamos hablando de la familia Salas Cobo, la mayoría de representaciones que la sociedad devolvía de estas mujeres hacían mucho hincapié en lo que era el rol que habían tenido en función de la beneficencia, de la filantropía, de cómo eran mujeres sumamente caritativas. Sin embargo, nadie, o al menos de estos testimonios y de estas entrevistas con las que trabajé, nadie reparaba en el rol económico o en el rol de estas mujeres en tanto agentes económicos. Estamos hablando de un establecimiento que para 1910 estaba integrado alrededor de 90.000 hectáreas. Luego, a partir de las diferentes sucesiones patrimoniales, ese establecimiento obviamente se fue disgregando. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, cuando Dolores Cobo, que es la segunda administradora del establecimiento, logra hacerse cargo con la gestión, ya el establecimiento contaba con 45.000 hectáreas y lo que se implementó, o al menos uno de mis objetivos, era ver de poder desarrollar y comprender específicamente cuáles habían sido las estrategias de inversión, las estrategias productivas que habían implementado en la zona. Esa cabaña se dedicaba y se destinaba especialmente a lo que es el refinamiento y la cría del ganado Hereford. Sin embargo, como insisto, cuando Dolores Cobo comienza a administrar la estancia, lo hace en un contexto muy particular. Ella hereda a partir de 1921, en un momento en el que nuestro país empieza a atravesar una crisis ganadera de características muy significativas y además también su gestión va a estar marcada por la crisis de 1930. Pese a esa coyuntura económica adversa y sobre todo pensando en las oscilaciones de nuestra propia economía, nadie reparaba en esto de que Cobo había logrado durante más de 20 años mantener las hectáreas que había heredado, había logrado invertir también en otros establecimientos productivos de la región. Sin embargo, insisto, la imagen que siempre se destacaba de ella estaba más vinculada a la beneficencia y no tanto a su agencia económica. Entonces me parece que lo importante, lo trascendental del caso es, bueno, ver de qué manera muchas mujeres
a lo largo de la primera mitad del siglo XX lograron también hacerse con la administración de diferentes establecimientos rurales. Perdón, ahí me avisan que está la presentación. Gracias, ese es el título. No sé si quizás podemos pasar a la segunda diapositiva. ¿Funciona? Perfecto. Bueno, ahí no había anticipado, si bien estoy viviendo en la comunidad de Carlos Pellegrini, soy oriunda de Rufino. Allí se puede ver, por ejemplo, bien hacia el sur lo que es la ciudad de Rufino en comparación con las dimensiones de los campos que estas tres mujeres que estaban unidas por un vínculo consanguíneo, estamos hablando de abuela, madre e hija, lograron administrar durante más de medio siglo. Algo que me parece interesante destacar es porque desde nuestros relatos historiográficos muchas veces lo que ha ocurrido es que la mujer ha quedado como en un segundo plano o ha quedado invisibilizado respecto a cuál fue el rol que tuvo con, por ejemplo, las propiedades de los inmuebles rurales. En ese sentido también hay una historiografía que durante mucho tiempo remarcó el hecho de que las mujeres en general no se hacían cargo de este tipo de establecimientos y por el contrario, aquellas que lograban hacerlo tendían a cederlos en arrendamiento. Ceder hoy en día, ceder en aquel momento también un campo en arrendamiento sin duda implicaba que la mujer se asegurase una determinada renta anual sin tener que asumir ciertos riesgos. Por lo tanto, de acuerdo a parte del relato historiográfico, se planteó que el único vínculo o el vínculo posible entre estas mujeres y la tierra era a través del arrendamiento. Esto, no digo que el arrendamiento no sea una estrategia productiva sumamente importante, pero digo que le quita agencia a muchas mujeres que igualmente lograron hacerse con la propiedad. Otro elemento que me parece importante también es, ¿qué pasa porque muchas veces queda como en el plano de lo consuetudinario o de la tradición y de la costumbre de que, las mujeres quizás no habían participado de la producción de este tipo de establecimientos porque generalmente recaía en manos de los varones o de los hermanos o de los hijos de las diferentes familias. Sin embargo, también cuando uno analiza la normativa, tenemos un Código Civil que se sancionó en 1869, el cual es un código que se propone para la época de avanzada, un código bastante progresista respecto en algunos temas, y vemos que dentro de toda esa modernización que implementa el Código Civil, va a haber un capítulo específico el cual establece que tanto las mujeres como los varones tienen que heredar de la misma manera es decir, no había ningún tipo de principio ni de mayorazgo ni de primogenitura. Entonces, más allá de que las mujeres debían heredar a la par de los hijos varones, sí se ha estudiado y está comprobado como muchas veces determinadas familias, sobre todo pensando en grandes familias propietarias y terratenientes, ponían en marcha diferentes mecanismos de compensación que hacían que, por ejemplo, la tierra muchas veces el padre ya la diera en vida a sus hijos varones, mientras que a la mujer se la compensaba con un inmueble urbano, con joyas, con obras de arte, entre otros elementos. Es decir, hubo, o al menos una de mis hipótesis de trabajo es que sí, desde nuestra historiografía, existió no sé si es una intención adrede, pero durante muchos años las mujeres fueron postergadas o no fueron estudiadas como sujetos económicos activos capaces de administrar. Por eso quizás cuando yo me topo con esta estancia en particular, lo primero que me sorprende es que teniendo tres mujeres que realmente se hicieron cargo de lo que fue la producción, el refinamiento del ganado, de sacar adelante y de poner en marcha una estancia ganadera de estas dimensiones, porque insisto, estamos hablando de 45.000 hectáreas, de todas maneras era como que importaba más que eran buenas mujeres, que eran religiosas, que ayudaban a la comunidad, que donaban fondos para construir un montón de instituciones que se constituyeron también en la ciudad de Rufino, y este otro rol económico queda solapado. Entonces un poco la investigación va en esa línea. Ahí vemos cuáles fueron las tres administraciones: Inés Salas de Cobo entre 1910 y 1921, Dolores Cobo entre 1921 y 1943. En este caso, tanto Inés como Dolores solamente pudieron heredar una vez que enviudaron. Esto me parece también importante remarcarlo porque es un establecimiento y es una prerrogativa del propio Código Civil, el cual a
la mujer casada sí de algún modo lo que planteaba era una incapacidad civil de la mujer casada porque quedaba bajo la tutela del esposo. Entonces, estas propiedades que siempre pertenecieron a lo que es la familia Salas y que siempre pertenecían a la línea materna, vemos que las mujeres solamente pudieron hacerse con su gestión una vez que enviudaron. Esto ya va a cambiar en lo que es el tercer gerenciamiento, el de Agnese Machidi-Stellere, porque en realidad nosotros en 1926 vamos a tener una reforma del Código Civil y entre otros de los elementos que se modifican, a partir de 1926 la mujer casada puede empezar a administrar sus bienes sin dejarlos bajo la tutela del esposo. Pensemos, de alguna manera también creo que una línea interesante para analizar es cómo la viudez reposicionaba a la mujer dentro de la escena pública, porque le permitía nuevamente hacerse cargo de sus propios bienes y porque además también incluso le permitía el acceso a lo que era la patria potestad. La patria potestad, mientras el matrimonio estaba consumado, solamente recaía sobre el varón, pese a que la mujer había llevado 9 meses al niño en el vientre. Entonces digo, la mujer de principios del siglo XX corría con una serie de desventajas legales que estaban normadas incluso por nuestro propio código. No se trata solo de prácticas de costumbre o de tradición, sino también de una cultura o de una jurisprudencia que habilitaba la incapacidad de la mujer casada en función de la mujer en otros estados civiles. Por otro lado, bueno, ahí hay una periodización bastante amplia, yo no me quiero extender demasiado con el tiempo, me van avisando cualquier cosita, pero el libro que presento hoy un poco lo que aborda es un capítulo muy interesante sobre la vida de Dolores Cobo, que es cuando se enfrentó al poder político provincial. Hacia 1936 la provincia de Córdoba estaba dirigida por Amadeo Sabatini, que fue un cuadro político muy importante del radicalismo cordobés y podríamos decir también del radicalismo nacional. Y durante esos años veníamos también saliendo de lo que había sido la crisis del 30, entonces Sabatini al asumir, y esto también es un tema de agenda política en ese momento, va a dar un discurso no solo de asunción, sino de campaña, donde él va a proponer que va a perseguir, entre comillas, a los grandes latifundistas, porque para ese entonces también se debatía mucho de si el estancamiento económico que nuestro país estaba atravesado se debía a las grandes propiedades improductivas, y eso de alguna manera ponía en jaque el desarrollo de una industrialización o incluso un desarrollo más tipo farmer, como el que proponía Sarmiento, de pequeños productores trabajando la tierra. En ese sentido, Sabatini lo que va a hacer es reformular 2 impuestos, el impuesto al ausentismo y el impuesto a la propiedad de la tierra, y va a empezar a gravar sobre todo a aquellas personas con un impuesto que era un impuesto proporcional, es decir, un impuesto progresivo, no era un impuesto proporcional que gravaría a todos los titulares de inmuebles rurales con el mismo porcentaje, sino que ese gravamen iba a ser progresivo en función de la capacidad de ese contribuyente. De más está decir que al tener grandes, un inmueble rural de 45.000 hectáreas solamente en el departamento Roque Sáenz Peña, Dolores Cobo fue gravada con el mayor porcentaje y ella va a llegar incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando al gobernador por estar violando el principio de igualdad ante la ley y por tener una política confiscatoria respecto a los grandes propietarios. Es un litigio que va a llevar varios años, que va a resultar incluso favorable a Cobo, y eso creo que también nos permite por ahí establecer algunas reflexiones en torno a lo que significa llegar a instancias de la Corte Suprema, porque de por sí el Tribunal de la Corte solamente toma casos específicos, es decir, que no tiene la obligación de tomar la totalidad de casos que llegan a ese tribunal, y entonces ahí vemos cómo hay también algunas relaciones de solidaridad entre quienes constituían la Corte en ese momento y el caso particular aquí señalado. Entonces, el libro un poco es un derrotero sobre ese conflicto, ese litigio judicial, sobre la forma en la que las 3 mujeres administraron el establecimiento, cuáles fueron sus estrategias productivas. La idea es por ahí corrernos un poco más de esa mirada social
que no aporta nada nuevo porque en realidad ya ha sido muy estudiado el rol de la mujer en ese contexto, pero sí ver, si la miramos desde la parte económica, qué tiene para decirnos un caso singular como este, que igualmente asumo no es excepcional, sino que falta por ahí seguir nutriendo esta línea de investigación e invito a quienes obviamente estén interesados a también trabajar sobre el tema, poder desarrollarlo. Pero bueno, no me quiero extender más con el tiempo, desde ya quedo a disposición después para consultas o cualquier tipo de charla en el horario del almuerzo. Muchas gracias.